Bienvenidos a otro video. El día de hoy abarcaremos otro tema matemático. Hablaremos precisamente de la media aritmética. Es un tema también muy bonito. Y empezaremos por definir qué es la media aritmética. La media aritmética también lo conocemos como promedio. La media aritmética pertenece a las medidas de tendencia central. Cuando hablamos nosotros de medidas de tendencia central, nos referimos a estadística. Hablamos de la materia de estadística. Wow, qué gran problema surgía de verdad cuando a veces muchos maestros nos enseñaban la estadística de una forma súper mega aburrida. Por el día de hoy vamos a cambiar ese concepto. Vamos a darle algo nuevo, algo más fresco para que podamos entender más ello. Y no hablaremos precisamente cómo resolverla, ningún tipo de problemas. Hablaremos de las dificultades, hablaremos más a fondo de cómo poder enseñar estadística, la importancia que tienen las aplicaciones en la vida diaria. Primeramente, ¿por qué enseñamos estadística? La estadística podemos verla presente en muchos ámbitos, al contrario de lo que muchas personas piensan, la estadística está presente en muchísimos ámbitos, tales son como la psicología, la educación e inclusivemente todo el tema estadístico está presente ahí en las medidas de tendencia central. En este caso estamos hablando de ¿cuál? Estamos hablando de la media aritmética, también conocida como promedio. Bueno, sigamos más adelante. La media aritmética, como conocemos también, muchas veces se nos presentó en problemas donde solamente nos planteaban, sabes que vas a obtener el promedio de estas cantidades y ya. Eso para nosotros suele ser muy aburrido como alumnos y como maestros solamente demuestra que no tenemos imaginación. Es hora de revolucionar ello, es hora de cambiar todo ese pensamiento. Vamos a desafiarnos a nosotros como docentes y hacer que los alumnos tengan otra percepción de cómo poder resolver las matemáticas. A comparación de solamente darles cantidades irreales, vamos a ponerles problemas en los cuales ellos puedan verse reflejados en situaciones reales. Nos damos cuenta que es otra percepción de cómo poder ver la media aritmética o el promedio. Nos damos cuenta que no solamente se nos están asignando cantidades, sino que ahora ya estamos viendo un plano diferente, un plano más de la vida real. Eso es algo que debe ser muy, pero muy importante realmente. Ahora bien, pero dentro de todo ello, ¿qué es lo que compone? Porque recordemos que todo eso tiene una gran cantidad de elementos. Y bueno, vamos a hablar ahora también de los elementos. Los elementos se comparten en 5 elementos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos elementos? El número uno es los elementos extensivos. ¿Qué componen los elementos extensivos? Recordemos que todo problema se desarrolla en cierto campo, cierto escenario. Eso se compone de los elementos extensivos. ¿En qué campo se desarrolla el problema? Elemento número 2 son los elementos actuativos. Los elementos actuativos es donde vamos a aplicar todo el tipo algebraico. Por ejemplo, vamos a sumar, si vamos a dividir, si vamos a restar, multiplicar, bla. Bueno, ahora pasamos al tercer elemento, que es el elemento ostensivo. Este elemento ostensivo es cuando nosotros ya obtenemos la media aritmética, también conocida como promedio. El penúltimo, que es el elemento intensivo, es donde nosotros vamos a relacionar con qué se relaciona en la vida real. Por ejemplo, si yo obtuve el promedio de esto, todo ese problema, ¿con qué lo puedo relacionar? ¿Realmente puedo relacionarlo con algo de la vida real o no? Eso es el desafío que nosotros tenemos. Y por último, el último elemento, que es el elemento validativo. Bueno, este elemento validativo, ¿en qué consiste realmente? Este elemento validativo consiste en demostrar y probar las propiedades de ese problema, las propiedades que se están aplicando dentro del mismo. Como nosotros sabemos, poco a poco ha ido evolucionando todo esto. En la primaria nos enseñaban conceptos básicos. Ya en la universidad y secundaria vimos cosas aún más a fondo. Pero una vez que nos adentramos más allá en la vida real, nos encontramos que realmente sí existen aplicaciones, aunque obviamente siempre lo han existido, pero nos damos más cuenta que sí existen realmente formas de cómo aplicarlo. Y eso es algo muy importante, ya que nos encontramos con situaciones de la vida diaria en las cuales vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido. Pero dentro de todo ese proceso de adquisición de conocimientos nos encontramos con muchísimas dificultades. Pero ahora, ¿cómo poder superar esas dificultades? Ahora vamos a traer ciertos tips para que se superen ese tipo de dificultades y al momento de enseñar estadística sea mucho mejor. Bueno, algo muy importante también es necesario que no solamente dar definiciones, no solamente decir es esto, esto y esto y ya, no cerrarnos a eso.
Algo también muy importante es ejemplificar en qué casos se pueden emplear, en qué situaciones de la vida diaria se pueden emplear, para que de esa forma el alumno vaya relacionando y se dé cuenta que las matemáticas no son solamente números, no son solamente numerales, sino que son mayormente situaciones también. Otra cosa es conocer los conceptos, porque para que nosotros abarquemos un tema es necesario que conozcamos qué es lo que estamos estudiando. Y por último, la justificación de problemas para decir por qué realicé esto, por qué sumé, por qué dividí, por qué multipliqué. Eso es de suma mucha importancia. Por ello, el día de hoy espero que este video les haya aclarado un poco más y les haya mostrado lo muy concreto que puede llegar a ser la estadística, lo muy concreto que puede llegar a ser, porque nosotros sabíamos que el tema de medidas de tendencia central, en este caso la media aritmética, podría ser muy simple, pero realmente no es así, tiene más a fondo, tiene más en concreto. Sin nada más que decir por el momento, espero que haya sido del gusto el video, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima.